Pues así son las cosas en Europa. Don Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional, saludos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así son las cosas en Europa, ¿verdad? Es retorcer la verdad, el decir que los demás pueden tener un problema parecido siquiera al nuestro. Bueno, así son las cosas en Europa, pero no pasaría absolutamente nada si las cosas fuesen distintas en Europa. Cada país tiene sus propios problemas, su propia escala de valores y en consecuencia y en función de esos problemas y de esa escala de valores, su propio código penal. No está escrito que todos tengamos que valorar en todos los rincones de Europa un mismo hecho de la misma manera. No se condena igual el nazismo en un país como Alemania que diría yo, en un país como Portugal o en un país que nunca lo haya sufrido directamente, ¿no? Del mismo modo, no se tiene por qué condenar el separatismo en un país que tiene un problema separatista que en un país que carece de él. La excusa de la europeización no deja de ser eso, una excusa, que por cierto, cuando legislamos en un sentido diametralmente opuesto al que encontramos en otros países europeos, por ejemplo, cuando lanzamos una ley trans que no tiene prácticamente paralelismo en ningún otro país europeo, el argumento no es estamos poniéndonos a nivel de Europa, el argumento es estamos creando nuevas vías, estamos innovando, estamos abriendo nuevos caminos. Siempre hay una excusa cuando se quiere buscar. Desde su punto de vista, desde el punto de vista del constitucionalismo, ¿qué supone esta reforma que quiere realizar el Partido Socialista, Pedro Sánchez? ¿Es un ataque casi definitivo a la Constitución, como decía el señor Edmundo Val, en cuanto que se le quitan posibles frentes, posibles defensas? Coincido con ese punto de vista. La reforma debilita al Estado de Derecho, debilita a la Constitución, debilita al ordenamiento jurídico. Porque arranca del Código Penal, suprime del Código Penal un delito como es el de sedición, que está encaminado nada más y nada menos que a proteger la aplicación de las leyes por las autoridades, corporaciones oficiales o funcionarios públicos que estén en el legítimo ejercicio de sus funciones o en la aplicación de resoluciones judiciales, que eso es, repito, lo que castiga el delito de sedición. El argumento de que eso se hace a cambio de reforzar el delito de rebelión, de reforzar el delito de desórdenes públicos, agravando las penas, no deja de ser nuevamente una cortina de humo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bienes jurídicos completamente distintos, El delito de desórdenes públicos lo que hace es garantizar la paz social, el orden público. Son reos de un delito de desórdenes públicos quienes, dice textualmente hasta ahora el 557.1, quienes actuando en grupo o individualmente, pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas. El delito de sedición no protege la paz pública, protege la aplicación de las leyes, el Estado de Derecho, las decisiones de los tribunales. Son bienes jurídicos distintos y el agravamiento de las penas, por un lado, no compensa por la derogación del otro delito y por la desprotección del otro objetivo. Por cierto, esta medida está preocupando, curiosamente, paradójicamente, está preocupando a ciertos sectores políticos de la ultraizquierda, de la izquierda radical, sectores políticos que tienen una cierta inclinación a, en grupo o individualmente, alterar la paz pública, ejecutando actos, puntos suspensivos, y están viendo que quizás esta reforma vaya a agravar las penas por acciones que en el pasado han cometido y les han salido muy baratas. Una última cuestión, señor Flores. Hace unos días salía una información periodística en la que se hablaba que el supuesto candidato a la presidencia del Tribunal Constitucional, el conde Pumpido, decía que él iba a solucionar el problema de Cataluña. ¿Realmente el Tribunal Constitucional no tiene simplemente que aplicar la Constitución? ¿Se tiene que dedicar a solucionar problemas? Bueno, el Tribunal Constitucional ha sido señalado en más de una ocasión como el culpable de todo lo que ha venido sucediendo en Cataluña.
existe la versión que algunos nacionalistas barajan con mucho interés, de que nada de esto habría sucedido si el Tribunal Constitucional no hubiese declarado inconstitucionales determinadas disposiciones del Estatuto catalán en la sentencia que recayó en el año 2007, si no me falla la memoria, sobre esta cuestión. Por cierto, quienes barajan este argumento con toda probabilidad serían incapaces de recordar qué artículos del Estatuto de Cataluña fueron declarados inconstitucionales y cuáles fueron obligados a interpretarse en un determinado sentido, y probablemente tampoco tengan mucho interés en ese Estatuto de Cataluña porque están evidentemente en otra pantalla, en otra página. Yo creo que esa acusación en su momento fue completamente infundada. El Tribunal Constitucional hizo lo que tenía que hacer, o mejor dicho, hizo una parte de lo que tenía que hacer. Fue una sentencia extraordinariamente leve, extraordinariamente benigna para un estatuto de autonomía que tenía ya importantes indicios de inconstitucionalidad. Bueno, pues del mismo modo que pienso eso, pienso exactamente lo mismo respecto de la pretensión de Conde Pumpido. El Tribunal Constitucional no está ni para agravar ni para solucionar los problemas de Cataluña. Está para aplicar la Constitución. Está para defender el Estado de Derecho, está para defender los principios constitucionales, entre los cuales se encuentra el principio de unidad intangible de la nación española, y con perdón, soy incapaz de entender que ese principio se pueda interpretar de una manera que sea a la vez constitucional y que pueda satisfacer a los separatistas catalanes. Señor